video vamos a ver la condición necesaria y suficiente para que una función sea R integrable. Primero que nada tenemos que definir una función f acotada en un intervalo AB, porque si la función no está acotada no es integrable. Segundo, ¿esa función es R integrable en ese intervalo? Sí, solo sí, para todo epsilon mayor a 0. Existe una partición P perteneciente a las particiones de AB, tal que la suma superior de la función f correspondiente a esa partición P menos la suma inferior de esa función f correspondiente a la partición P es menor al epsilon tomado. Esa sería la condición necesaria. Ahora vamos a comenzar con la demostración. Primero, por hipótesis, decimos que la función f es R integrable en ese intervalo. Entonces, la integral inferior de la función f es igual a la integral superior de la función f en ese intervalo B. Si las dos integrales son iguales, entonces el extremo superior de A es igual al extremo inferior de A'. ¿Quién es A y quién es A'? A son las sumas inferiores de la función f correspondiente a P perteneciente a los reales, tal que la partición P pertenece a las particiones de AB. Y A' son las sumas superiores de la función f de la partición P perteneciente a los reales, tal que esa partición P pertenece a las particiones de AB. Ahora, para todo epsilon mayor a 0, o sea positivo, la integral inferior en el intervalo AB de la función f menos epsilon sobre 2 no es cota superior de A. ¿Por qué no es cota superior de A? Porque le restamos un epsilon sobre 2. Entonces, como no es cota superior de A, existe una suma inferior de f de una partición P1 perteneciente a A, tal que esa suma es mayor a la integral inferior de la función f de AB menos el epsilon sobre 2. Esto lo podemos decir porque dijimos que no era cota superior, entonces existe uno más grande que él. Ahora, la integral superior de la función f en el intervalo B más el epsilon sobre 2 no es cota inferior de A'. ¿Por qué no es cota inferior? Porque le sumamos un epsilon sobre 2. Entonces, como no es cota inferior, podemos decir que existe una suma superior de f de un P2, sería acá, puse P1, perteneciente a A', tal que la suma superior de la función f en ese P2 es menor a la integral superior en el intervalo B de la función f más el epsilon sobre 2. Esto lo podemos decir porque dijimos que no era cota inferior. Entonces, quiere decir que ahí existe uno que es más chico que él. Vamos a arreglar, vamos a poner P2. Entonces ahora, después de decir eso, tomamos una partición P, perteneciente a las particiones de AB, tal que P es más fina que P1 y P2. Como P es más fina que P1 y P2, nosotros podemos afirmar que la suma superior de la función f correspondiente a la partición P es menor o igual a la suma superior de la función f de la partición 2, que como dijimos anteriormente, es menor a la integral superior de la función f más el epsilon sobre 2. También podemos afirmar que la suma inferior de la función f correspondiente a la AP es mayor o igual a la suma inferior de la función f correspondiente a P1, que como dijimos anteriormente, es mayor a la integral inferior en el intervalo AB de la función f menos el epsilon sobre 2. De esta segunda parte, decimos que el opuesto de la suma inferior de la función f correspondiente a P es menor al opuesto de la integral inferior en el intervalo B de la función f más el epsilon sobre 2. Esto sale de multiplicar por menos 1 acá arriba. Multiplico por el opuesto y obtengo esto. Entonces, de esta parte de acá, de la parte 1 y de la parte 2, llegamos a la conclusión final de que la suma superior de la función f de P menos la suma inferior de la función f de P es menor al epsilon. ¿Cómo llego a esto? Como pueden ver, como son iguales, se van, y el opuesto, como son iguales, se van epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, me queda epsilon.
Bueno, esa fue la demostración del directo de la condición necesaria y suficiente para que una función sea R integrable. Ahora, en esta segunda parte, vamos a considerar una función f definida en el intervalo 0,1 en los reales, tal que f de x vale 1 si x es racional y f de x vale menos 1 si x es irracional. ¿Qué vamos a demostrar? Que esta función es no integrable en ese intervalo. ¿Ah? Dentro de ese intervalo existen racionales e irracionales, por eso el supremo de esta función va a ser 1, el ínfimo va a ser menos 1. Entonces, para todo P pertenecientes a las particiones en el intervalo 0,1, la suma inferior de la función f correspondiente a esa partición va a ser menos 1, va a ser único. Entonces, el conjunto A, que son las sumas inferiores de la función f correspondiente al intervalo P, a la partición P, con esa partición pertenecientes a las particiones del intervalo 0,1, va a ser igual a menos 1, porque es único. Lo mismo vamos a decir de las sumas superiores de la función f correspondiente a una partición P, va a ser 1. Entonces, A', que es igual a las sumas superiores de la función f de la partición P, con P pertenecientes a las particiones del intervalo 0,1, va a ser igual a 1. De acá lo que podemos decir es que la integral inferior de la función f en el intervalo 0,1 es igual al extremo superior de A, que es igual a menos 1. Y la integral superior de la función f en el intervalo 0,1 va a ser igual al extremo inferior de A', que va a ser 1. Entonces ahora vamos a aplicar la condición necesaria y suficiente para que una función sea reintegrable. ¿Qué dice la condición? Suma superior de la función f correspondiente a la partición P menos suma inferior de la función f correspondiente a la partición P tiene que ser menor a 1 épsilon. En este caso, la suma superior es 1, la suma inferior menos 1. 1 menos 1 nos va a dar 2. Entonces, tomamos épsilon menor a 2, cualquier épsilon menor a 2, y no se va a cumplir la definición, que la suma superior de la función f en la partición P menos la suma inferior de la función f correspondiente a la partición P no va a ser menor a ese épsilon. Porque 2 no puede ser menor que un número menor a él. Entonces, como no cumple la condición necesaria y suficiente para que una función sea R integrable, decimos que la función f definida en el intervalo 0,1 a los reales, tal que f de x vale 1 si x es racional y vale menos 1 si x es irracional, decimos que esa función es no integrable en ese intervalo 0,1.